Bien, bien, muchas gracias a ustedes, a vos Pablo, Cristian, Lucía, por la invitación. El llegar a horario creo que es una cuestión de respeto y hay que cumplirla como corresponde. Y agradecido por esta invitación a un programa de radio hecho por gente joven y conducida por gente joven. Muy Así bien. que un desafío, saludo a la gente. Lindo día, el día de la fecha, como lo apuntaban ustedes. Ujú. Así que acá, abierto a las preguntas que ustedes entiendan deben realizar. Muy bien. Pablo, yo quiero arrancar por algo que nos une a todos, que es el tema de la educación. Hay muchos temas que nos unen a todos, pero hablando de juventud, usted hizo educación pública, tengo entendido. Sí, sí, yo soy Usted el hizo educación pública. yo soy el resultado de, en parte de mi vida, de la educación pública. Si yo he tenido la oportunidad de estudiar en un jardín de infante público, en una escuela primaria pública, en un secundario público Ujú. y en la universidad pública, en la Universidad de Córdoba, soy abogado, porque el Estado me dio la oportunidad de estudiar. Yo soy de una familia, mi papá chapista y pintor, mi mamá ama de casa, Ujú. vivíamos en un pueblo en el interior de Córdoba, eh, una familia normal, pero también con ciertas limitaciones. Hemos estudiado cuando nos tocó ir a la ciudad de Córdoba a estudiar. Muchas veces, yo te diría casi en un 90% de la carrera, en las bibliotecas, en la biblioteca mayor de la Universidad de Córdoba, en la biblioteca de la Facultad de Derecho, o en su caso pedía los libros prestados en la biblioteca de la legislatura de la provincia de Córdoba para poder estudiar. Así que eh, hago mención a ello porque como tuve la oportunidad yo de estudiar y de poder, en cierto modo, ese título universitario generarme la posibilidad de tener una herramienta educativa que fue fundamental para una movilidad social ascendente, tener mejor calidad de vida, tener la posibilidad de concretar algunos proyectos personales de mi vida. Ujú. Lo quiero y lo peleo y lo lucho para que todos y todas lo puedan llegar a tener en mi provincia de Tierra del Fuego. Así que Claro. para mí es de importancia cardinal el de velar y el de llevar a cabo toda acción política que sea conducente a garantizar ese derecho humano fundamental como es el de derecho a la educación. ¿Por qué? Porque no todos partimos desde el mismo lugar. Es Ujú. decir, vivimos en una sociedad donde hay marcadas desigualdades sociales, Ujú. no todos partimos del mismo lugar. Se han ido profundizando esas desigualdades, Ujú. lamentablemente. Hoy los niveles o los índices de pobreza que existen en nuestro país y en nuestra provincia también, lamentablemente, son muy altos. A nivel nacional tenemos cerca del 50% de nuestra población bajo los niveles de pobreza. Ujú. La población joven principalmente es víctima de esa pobreza. Y esa es una gran deuda que tiene la democracia argentina y también principalmente los que somos dirigentes políticos, porque te vuelvo a insistir, hay que tratar de equilibrar, hay que tratar de igualdad, de igualar oportunidades y para eso hay que garantizar derechos. Uno Ujú. de ellos, el fundamental, el derecho a la educación. Bien, Pablo, me traslado a la Comisión 4. Ujú. Si hablamos de educación, me Sí, traslado allí, Pablo. Estamos hablando del labor legislativo, ¿no? sí. Eh, ¿Cuál es su preocupación con respecto a los establecimientos educativos que hoy no están en condiciones de recibir alumnos y alumnas? Mira, yo te voy a ser tremendamente honesto, ¿no? Digo, en todo lo que te estoy hablando y diciendo,
Yo he trabajado mucho para formar esta coalición de gobierno desde los inicios, Ujú. aun cuando muy pocos creían en en esa idea de armar una coalición que no es tan natural ni tan corriente en nuestro país. En nuestro país, en Argentina y también en Latinoamérica, las coaliciones no son bien vistas, no hay una cultura política ni social de coaliciones. Hay países, por ejemplo Chile, sí, que tiene una vasta trayectoria y experiencia Ujú. institucional y política en la materia, pero no la República Argentina. Cuando empezamos a trabajar en esta coalición electoral en un principio y de gobierno, nos propusimos, por lo menos en términos personales te hablo, el de cambiar un gobierno para tener otro, para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y para garantizar derechos. Y en ese marco conceptual, en ese marco de recorrido político, me tocó la suerte y el gran honor de ser legislador provincial nuevamente. Y a pesar de haber estado en los inicios, en la construcción de esa coalición que hoy gobierna, yo voy a ser leal, en principio, con mis convicciones, con mi recorrido de vida, y también leal, profundamente leal, a lo que dijimos que veníamos a hacer. Aunque eso implique criticar algunas decisiones o algunas acciones o algunas omisiones de mi gobierno. Ujú. Porque creo que es la mejor forma de cumplir con ese contrato que tuve en algún momento con el electorado Ujú. que me votó, Ujú. y también con aquel que no me votó, porque no dejo de ser un representante del pueblo de la provincia, de todo el pueblo, y porque creo que hay que honrar la palabra. Digo, una de las debilidades que tiene el sistema, muchas veces el sistema político, es que muchas veces se dicen muchas cosas en determinado momento y después parece ser que nos distraemos de esa cantidad de cosas que decimos y que prometemos. Bueno, en este caso en particular yo trato de tener la mayor coherencia posible entre lo que dije y lo que hago. Soy un hombre de carne y hueso, tengo mi mochila de miserias y de virtudes, pero trato de honrar la palabra. Y una forma de honrar la palabra es precisamente pelear por las condiciones edilicias de los establecimientos educativos, porque Ujú. como lo dije hace muy poco tiempo, para mí, en este marco de pandemia, es un verdadero pecado político que frente al esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de garantizar las condiciones sanitarias Ujú. para que puedan concurrir a clases nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes, no puedan tener o no puedan cumplir con la presencialidad porque hay un establecimiento educativo que tiene problemas de calefacción o tiene problemas en los baños o se llueve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva he tenido una actitud punzante, por así decirla, aguda para otros, pero que es conteste con esto que te vengo diciendo, que está relacionado con lo que vengo diciendo. Lo hice para adentro en su oportunidad a fines del año pasado, para adentro del gobierno, lo he planteado, se lo he planteado al propio gobernador de la provincia, de que como veníamos viendo cómo iba evolucionando el trabajo en los establecimientos educativos, que en marzo íbamos a tener problemas, en febrero se lo he manifestado ¿Qué explicaciones le da a ministros del área Gabriela y Castillo, por ejemplo? ¿Qué explicación le da ante la situación, por ejemplo, ¿no? Tiro sí, algún nombre de sí. Cayuchenén, Sobral, ¿no? Mira, yo las explicaciones que he tenido han sido en el ámbito institucional de la legislatura. Mm. Y son explicaciones que a mí personalmente no me satisfacen, porque hablan de montos de recursos, de dinero invertido muy importantes, habla de la cantidad de contrataciones que se llevan a cabo
para cumplir con el objetivo de que los establecimientos educativos estén en condiciones, pero la realidad de los hechos me marca otra realidad. Es decir, la realidad de los hechos cuando uno los recorre, como lo he hecho siempre, lo he hecho en la anterior gestión de gobierno y en esta gestión, aún siendo oficialismo, lo he hecho acompañado de otros legisladores, de otros espacios políticos, para que no se interpretara que este planteo por ahí tiene alguna picardía política o está teñido de alguna parcialidad política. Y la realidad es que al día de la fecha estamos ya a los inicios de las vacaciones de julio y tenemos una escuela especial, la única acá en la ciudad de Ushuaia, que no está en condiciones porque no hemos sabido, porque nos hemos equivocado, y por eso he pedido disculpas públicamente, en asumir esa realidad en tiempo y forma para encontrar las soluciones en tiempo y forma. Y es doloroso, es doloroso porque, digo, si hay alguien que el Estado, y más precisamente mi gobierno, le tiene que garantizar el derecho a la educación, es precisamente los grupos más vulnerables. Y los más vulnerables en este caso son aquellos que adolecen de alguna discapacidad o de alguna dolencia física o mental, por así decirlo, y precisamente son aquellos niños, aquellos jóvenes que tienen en su día a día una gran expectativa, una legítima expectativa de poder asistir al colegio, de poder ir a clases, de poder estar con sus profesores, con sus docentes, con el enfermero escolar que hay en la escuela Cayuyané, como Jorgito Salomón. Digo, esa expectativa, ese derecho, hay que saberlo respetar en tiempo y forma. Y si no se lo hace, tenemos que corregirlo. Yo tengo una mirada muy personal. Digo, cuando uno plantea estas cosas, primero hay que tener la humildad de reconocer errores. Perfecto. Y en esto estamos flojos, así de sencillo. Bueno, qué bueno que lo diga, porque hay muchos que no se animan a decirlo. Pero es la realidad, mira, si hay algo que la vida me enseñó, es a tratar de ser todos los días un poquito menos soberbio. Yo creo que todos lo somos de alguna u otra medida. Pero digo, cuando está en juego, te vuelvo a insistir, la calidad de vida y el derecho a la educación que tienen estos grupos vulnerables, digo, no podemos jugar a la política barata. Digo, hay que jugar a la política en el mejor sentido de la palabra, y hay que reconocer errores y hay que tratar de rectificarlos. Y este planteo no es en contra de nadie en particular, sino a favor. ¿A favor de qué? A favor de mi gobierno para que rectifique esos errores, pero principalmente a favor de esos chicos y de esos jóvenes que hoy, por este problema estructural que existe en una escuela en particular, en esta escuela especial, están siendo privados de ese derecho fundamental de educarse, ¿no? Así es. Como dijo usted, se acercan las vacaciones de invierno para todos los niños, para todas las niñas, para los adolescentes también. Estaría bueno también poder realizar un plan ya de trabajo para aprovechar esos 20 días, ¿no?, que van a tener para poder refaccionar bien los colegios. Sí. Otra cosa, usted también nombró el gobierno anterior y justamente el gobierno de ahora, que, como dijo usted, vinieron a mejorar la calidad de los vecinos. ¿Usted nota alguna diferencia entre este gobierno y el gobierno, o no sé si diferencia, sino algo positivo que haya sucedido de este gobierno con el anterior? Sí, mira, me surge una en particular, así a simple vista, ¿no? Hay varias. Sí, más allá de la pandemia que tenemos. Sí, hay un marco extraordinario de la pandemia que no se puede soslayar, que no se puede evitar y que sin lugar a dudas condiciona una gestión de gobierno. Pero digo, más allá de que a mí no me gusta mucho hablar del anterior gobierno, porque digo, esto de echar culpa a lo que pasó, ya pasó 1 año y medio, casi 2 años de gestión, y hay que hacerse cargo de gestionar. Pero digo, hay una diferencia sustancial, por ejemplo, en el trato con el empleado público. Digo, el empleado público para el anterior gobierno parecía ser que era el culpable de todos los males de un gobierno, de un Estado.
y se lo trató de atacar y de combatir de distintos modos. No solamente generando reducciones salariales, muy pocas actualizaciones, casi nulas actualizaciones salariales en un país con un alto proceso inflacionario, sino que también hubo acciones de persecución hacia el empleado público, etcétera, etcétera. Hoy en día eso ha cambiado absolutamente y tiene que ver mucho que ver con la matriz de cómo entiende ese vínculo, esa relación, tanto el gobernador como la vicegobernadora, y quienes hemos venido a pelear por este nuevo gobierno, ¿no? Uh-huh. Digo, hoy el empleado público ha dejado de ser un enemigo a combatir y es considerado un aliado estratégico con quien hay que trabajar de manera conjunta y hay que saberlo sumar de manera inteligente. ¿Para qué? Para que en forma conjunta con los funcionarios correspondientes puedan llegar a desplegar las políticas públicas que se definen de manera macro, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, ¿no? Te tiro una que me surge en el momento. En el momento, ¿no? La otra también que es importante para el presente y el futuro de los fueguinos es que este gobierno no ha llevado a cabo ninguna política de endeudamiento que profundice la situación de profundo y de marcado déficit que tiene la provincia, ¿no? Que no es tampoco una cuestión menor y que se proyecta en el día a día, en la gestión, porque ese endeudamiento que se tomó en algún momento, si bien ha sido hoy una herramienta positiva para financiar por una ley dictada, trabajada y elaborada hasta desde la oposición misma en este gobierno o en esta gestión de gobierno, que es la Ley Progreso, uh-huh, para poder asistir al sector privado, lo cierto es que es una mochila bastante pesada y que condiciona una gestión de gobierno como la actual, ¿no? Legislador, lo estoy escuchando atentamente y quería tocar el tema de esto de enjuiciar. Yo sé que a usted no le gusta mucho el tema de enjuiciar asuntos de gestión y demás, por ejemplo, el tema de coparticipación de los 3 municipios. Uh-huh. ¿Me podría dar su postura al respecto de este reclamo, mejor dicho, de este enjuiciamiento con el tema de la coparticipación de los municipios? Bien, sí, mira, concepto... Estoy diciendo bien, ¿no? Sí, enjuiciar sí, el concepto. Mira, yo entiendo la pregunta. Digo, yo soy de la vieja escuela, por así decirlo, no por los años, sino también por el marco conceptual con el que uno se identifica. Yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, el tema de la diferencia de los reclamos de coparticipación que deben ser dirimidos, que deben ser resueltos, que deben ser solucionados en el ámbito de la política y no judicializar la política. Yo soy bastante renuente a judicializar los problemas de la política. Cuando no hay alternativa y como última posibilidad, y bueno, hay que recurrir a quien la propia Constitución le reconoce la potestad pública de reparar derechos o de reconocer derechos, como es el Poder Judicial, entre otras facultades o potestades públicas que tiene. Pero en este caso en particular, mira, yo creo que es un tema que no se condice con la agenda de la gente. ¿Me entendés? Es una agenda más de los políticos que de la gente. Es la gente de todos los días. El problema de la diferencia de la coparticipación, yo creo que no le mueve el amperímetro. Y particularmente no estoy abocado sustancialmente, te diría en una gran porción de mi trabajo diario, a estudiar, a analizar el porqué de esta situación de diferencia de la coparticipación. Sí, como legislador provincial, tengo una mirada, producto de mi experiencia, leo, estudio. Creo que es un problema esto de la diferencia entre los municipios y el gobierno
respecto de el atraso o el pago en términos de los recursos coparticipables, un problema histórico que encuentra su matriz en esta gran discusión que nos debemos los políticos en Tierra del Fuego, que tiene que ver con la asignación de competencias entre la provincia y los municipios, ¿no? Esto de que hay municipios ricos con pocas responsabilidades y hay una provincia un poco pobre, con una gama de responsabilidad atribuida por la Constitución, por ejemplo en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, que genera una afectación de recursos públicos de sobremanera. Ahora, yo te vuelvo a insistir, desde mi punto de vista creo que la política tiene que ser la herramienta y el ámbito donde se deban resolver. Tanto los representantes del Poder Ejecutivo Provincial como los departamentos ejecutivos de los municipios de Ushuaia y de Río Grande, porque con Tolwyn no hay deuda, debieran por allí tratar de bajar los niveles de beligerancia, de descalificación, porque la descalificación nunca lleva a nada. Esto de que utilizan un programa de radio, o la televisión, una red, para entrar en el terreno de la descalificación más burda entre lo que sostiene uno y sostiene otro, no hace más que generarle una nueva preocupación a los grandes problemas que tiene nuestra gente y que precisamente no pasa por esta discusión de que si me pagaste dentro de los 30 días o los 45 días, o si eso es técnicamente deuda o no, porque los definitivos se pagan a los 90 días, etcétera, etcétera. Creo que es una discusión que le interesa más a los políticos, a algunos políticos, que a la gente, y creo que el gran desafío que tenemos, por lo menos en el ámbito legislativo, es cambiar esa lógica, ¿no? Es decir, por lo menos lo que uno propone. Uno lo que propone es cambiar la lógica de esos temas urgentes o temas importantes, entre comillas, para tratar de tener una agenda que tenga que ver con los problemas de la gente, el tema de los establecimientos educativos, el tema de mejorar las reglas de juego de la prestación de servicios de, por ejemplo, empresas de seguridad privada, que se proyecta en la relación y se va a proyectar no solamente en la relación con la autoridad de aplicación, en este caso la Policía Provincial, sino también con el mejoramiento en el vínculo y en el blanqueo de las relaciones laborales que se tienen en ese ámbito, que muchas veces se prestan a ciertas desigualdades porque habría trabajo en negro por parte de algunas empresas que cuando se presentan a ofertar sus servicios, ese trabajo en negro seguramente les habilita y les posibilita bajar los precios y los costos para ofrecer sus servicios. Esta ley, por ejemplo, va a incidir sobremanera porque va a poner blanco sobre negro, va a generar reglas de juego muy claras, va a intervenir, por ejemplo, en descongestionar las líneas de emergencia, la 101, la 911, la 107, que hoy en día, lamentablemente, muchos ciudadanos de la provincia la tienen como referencia para saltar sus alarmas particulares ante el caso de que ingrese alguien en su vivienda y que provocan los hechos que en la provincia, por ejemplo, haya más de 5.000 alarma o sistema de alerta de alarma falsa en esos teléfonos que tienen que estar libres, que ese sistema de alerta de alarma los tienen que estar dirigidos a empresas de seguridad de alarma, y no al 911, al 101, porque esos teléfonos tienen que estar libres para vos, para mí, para tu familia, para cualquier vecino, para que cuando uno llame esté descongestionado frente a una emergencia en particular, ¿no? Pablo, antes que haga la consulta Cristian, hubo un mensaje, se podría decir, malintencionado con respecto a la Comisión de Seguridad y obviamente referido a la policía, ¿no? ¿Cómo Sí. lo tomó? ¿Usted lo podría denominar, como lo estoy denominando yo, un mensaje malintencionado? Mira, cuando uno pisa callos, ¿viste? Generalmente se generan algunas situaciones.
yo estoy ahí representando los intereses de la gente y cuando le pongo la proa, como se dice, a un proyecto de ley, lo hago absolutamente convencido que es lo mejor para mi gente, para mi pueblo. Eh, Durante los últimos días hubo rumores malintencionados en el ámbito policial de que... Como para que se entienda, ¿no? Sí. Hubieron versiones de que la legislatura estarían trabajando para hacer un proyecto para modificar los beneficios jubilatorios a al personal policial. Exacto. Eso es. Sí, en forma simultánea Sí. al momento que veníamos trabajando en este proyecto de ley de seguridad privada, empezaron a generarse esos rumores. Yo creo que nada es casualidad, todo tiene que ver con todo. Digo, son falsos esos rumores, no hay el bloque del Movimiento Popular Fueguino no está trabajando y que yo sepa no hay ningún bloque legislativo de ningún partido político que esté trabajando o que haya presentado y que tenga estado parlamentario algún proyecto de ley que tienda a modificar las condiciones de las reglas para jubilarse tanto del personal policial como del personal civil de la policía. Fue un rumor, yo aproveché en su momento una reunión de la comisión número 6 para dejarlo en claro, porque no solamente me llegó a mí, sino también a otros legisladores, y a veces hay que poner palabras para cortar bien, bien de llano y de raíz estas situaciones que no hacen más que pretender poner de mal humor a algunos miembros de la policía de la provincia, ¿no? Pablo, vuelvo, creo que era, no me acuerdo bien el mes, no le quiero pifiar, Pablo, pero usted tuvo un mensaje enfático, se podría decir, con respecto a la salmonicultura. Uh-huh. Sí, estamos trabajando desde hace ya tiempo. Mira, junto con la actual vicegobernadora, en su momento cuando éramos legisladores, ambos del bloque del Movimiento Popular Fueguino, allá por el 2019, presentamos un proyecto de ley de prohibición de este modelo productivo de la salmonicultura en grandes granjas, en nuestros mares, en nuestros lagos. Hoy en día hay un nuevo proyecto de marzo de este año presentado con el legislador Loeffler, también del Movimiento Popular Fueguino, y que ha sido producto de un debate que se dio el año pasado en el ámbito de la Comisión número 3 de Recursos Naturales, y que responde lisa y llanamente a dos cuestiones que creo yo que están relacionadas íntimamente y que para mí como hombre y dirigente del Movimiento Popular Fueguino son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Una es el de preservar los recursos naturales, el de preservar las condiciones ambientales que existen en nuestra provincia, principalmente en la zona adyacente a nuestras costas, en el mar y en nuestros lagos, pero engarzado, relacionado a ello, está el de fijar un mojón más en una mirada estratégica de desarrollo económico sostenible que el Movimiento Popular Fueguino viene planteando desde hace más de 25 años y que tiene que ver con seguir fortaleciendo a una actividad económica como es la actividad turística, que genera un gran derrame económico en toda nuestra sociedad. Digo, el Movimiento Popular Fueguino allá por la década del 90 hablaba de la necesidad de cambiar y ampliar la matriz productiva en nuestra provincia y principalmente para la zona sur planteó a la actividad turística como una actividad económica complementaria con las demás actividades, no sustitutivas, pero sí complementaria, que podía llegar, que no tenía techo, que estaba basada en nuestras riquezas naturales y en nuestras bellezas paisajísticas, y que debía para ello llevar a cabo algunas obras fundamentales. En la década del 90, por ahí ustedes son jóvenes, pero en la década del 90 se tomó la decisión estratégica de hacer el aeropuerto de Ushuaia, ampliar el puerto de Ushuaia, llevar a cabo las obras del Cerro Krum, ¿no? Y el Cerro Castor, y eso en cierto modo habilitó el profundizar un camino de desarrollo económico sostenible
que te tuvo como pie o como base a esa actividad, a esa actividad turística. Este proyecto de ley de la prohibición de la salmonicultura está relacionado íntimamente a esa concepción estratégica. Digo, si nosotros seguimos protegiendo la calidad de nuestras aguas en la zona del Canal Beagle y en nuestra provincia, no solamente vamos a favorecer a los acuicultores, a aquellos que recolectan o producen mejillones y algunos otros moluscos bivalvos, no solamente vamos a favorecer a que siga trabajando todas esas familias que trabajan de la pesca artesanal, sino que también vamos a seguir fortaleciendo esa actividad económica que para mí es fundamental, que es la actividad turística. ¿Por qué? Porque el turismo internacional o el turismo nacional que viene a Tierra del Fuego no viene precisamente para ver grandes jaulas como canchas de fútbol en donde se van a producir salmones, sino que vienen para disfrutar de nuestras bellezas, para disfrutar de nuestros paisajes, para disfrutar de nuestro ambiente. Y de allí la importancia de este proyecto de ley y de allí la importancia que en términos institucionales la provincia de Tierra del Fuego marque postura y fije de modo claro, explícito, contundente, diría yo, qué es lo que pretendemos para nosotros, para nuestro presente y qué es lo que pretendemos para nuestras futuras generaciones. Personalmente creo que hay que seguir ese modelo de desarrollo económico sostenible en donde se genera trabajo, es decir, se genera inclusión social, porque la actividad turística le genera trabajo a un guía de turismo, al que maneja a un colectivo, al dueño del colectivo, al que tiene un hotel, al que trabaja en un hotel, al que trabaja prestando servicios en el puerto, a los estibadores, a los que trabajan en las combis llevando y trayendo turismo, a los dueños de los restaurantes, a nuestros pescadores artesanales y a nuestros acuicultores y productores locales de truchas, por ejemplo, que lo hacen en un marco de absoluto respeto ambiental para satisfacer las demandas de nuestros restaurantes. Digo, la actividad turística genera un gran derrame en distintos sectores sociales porque los perfiles laborales que requiere son disímiles y esa hay que cuidarla. Hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, diría yo, y por lo menos en la zona centro y sur de nuestra provincia. Y este proyecto va de la mano de ello. Es decir, poniéndole otras palabras, digo, las salmoneras, como se la conoce, responden a un modelo de desarrollo económico, un modelo productivo donde generan pocos puestos de trabajo, en este caso no generarían más de 100, generan un gran pasivo ambiental, un gran impacto ambiental por las heces de los peces, por los antibióticos que se le dan, por la alimentación y su depósito en el lecho marino, con todo lo que eso representa, genera que los recursos económicos generalmente que se obtienen de esa explotación, de ese modelo productivo, se trasladen al exterior, no queden acá la mayoría de ellos, cuando al lado tenemos una actividad económica que es sostenible, como es la actividad turística, que en la década del 90, yo les tiro un dato nomás, en el año 1992 son datos oficiales de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y del Infotur. En el año 1992 llegaban a nuestra provincia 40.000 visitantes, 40.000 turistas. En el año 2019, que fue el último año que lo podemos tomar en términos estadísticos por producto de esta pandemia, a la ciudad de Ushuaia llegaron más de 465.000 turistas. ¿Qué significa ese aumento exponencial, ese aumento tan importante de cantidad de turistas? Eso representa como una cara de una moneda de un lado y del otro, esa cantidad de turistas tan mayor a la que venía en la década de 90, que requieren la prestación de servicios, y esos servicios significa trabajo para nuestra gente. Entonces,
Este proyecto está relacionado a eso. Así es. Le quería comentar, nosotros en nuestro programa tenemos un segmento denominado La Voz del Vecino. Sí. Bueno, en esta ocasión nos escriben para hacerle unas consultas, ¿no? Larga nomás. Bueno. Una vecina dice: hola, buenos días, mi hijo concurre a la escuela especial hace 18 años y los problemas de edificios suceden desde hace mucho tiempo, dice, sin importar el color político de gobierno. Es una vergüenza. La caldera se ha roto y han parchado sin resolver el problema de fondo. Sí, mira, es cierto lo que plantea la vecina. Los problemas en la escuela Cayuyanén son estructurales, vienen de tiempo, pero digo, no por ello eso no representa responsabilidad para nuestro gobierno. Claro. Digo, el hecho de que haya existido antes ese problema no significa que nosotros no tengamos la responsabilidad de solucionarlo en tiempo y forma. Y los alumnos de la Cayuyanén hace mucho tiempo que no pueden asistir al establecimiento, no solo el año pasado, producto de estas barreras sanitarias que se establecieron por la pandemia, sino directamente relacionado a las condiciones de edilicia, al problema que hay con la caldera, particularmente, entre otros problemas. Y esta es responsabilidad nuestra, es decir, más allá de que existió siempre, eso no es justificativo a alguno, muy por el contrario. Eso nos debió haber dado previsibilidad de que íbamos a tener el mismo problema que se venía dando en el tiempo y que por lo tanto debíamos haber tomado una decisión oportuna, es decir, en el tiempo correspondiente, para generar la solución. Hay una pandemia, es verdad. Eso implicó durante un tiempo muy importante que el Estado, en cierto modo, dejara de funcionar normalmente, es verdad. Pero digo, ya estamos a 1 año y medio de la pandemia y creo que es un tiempo más que suficiente como para generar esa solución concreta, no más en esos grupos tan vulnerables, ¿no? Bien, vamos cerrando y agradeciéndole el tiempo que nos brindó. Con respecto a educación, quiero felicitarlo a usted y a todo el equipo legislativo que tuvo en cuenta enfermero escolar, enfermería escolar. Como jóvenes lo celebramos, vemos que es muy positivo de que esto suceda. Y por otra parte, la concientización de la donación de órganos en establecimientos educativos también es muy bueno y también lo celebramos como equipo de juventud, que esto también se lo tome con la seriedad, con la responsabilidad y con la inclusión que corresponde para todos los vecinos de la provincia. Bueno, Y muchísimas gracias. Y muy bien. Y sacándolo del plano del legislador por un ratito. Dale. Un ratito. Dale. Pero vamos un poco más a decir, bueno, estoy en mi equipo de fútbol y ya quizás las charlas son de otras maneras, porque se vienen las elecciones. Y decís, muchachos y muchachas del MOPOF, ¿cómo nos preparamos para las elecciones? ¿Qué plan estratégico avanzamos con esto? Te vuelvo a ser honesto, no está en mi agenda de trabajo. Es algo que no es que tampoco lo deja dormir, puede dormir tranquilo. Mira, sinceramente digo, yo soy un hombre de la política, soy un dirigente político, hablo con otros dirigentes, es un tema que está en las mesas de café, en las mesas de trabajo, etcétera, pero al que no le pongo mucha energía. Son elecciones intermedias. Las elecciones intermedias para el Movimiento Popular Fueguino siempre han sido complicadas, salvo por allá en la década del 90, cuando teníamos los poderes ejecutivo, provincial o municipal, o cuando en su momento fue candidato un hombre que era una urna con patas, como era el Negro Guerramo, ¿no? Pero digo, hoy en día no está dentro de mi orden de prioridades ahí en los primeros lugares. Sí, te digo, el movimiento va a tener que definir orgánicamente a través de su convención cuál va a ser la estrategia que va a adoptar, y seguramente va a ser en los próximos días la que va a haber una reunión de la convención y seguramente vamos a definir algo al respecto, ¿no? Bien, bueno.
Como para saber, digo, no creo que tampoco le quite el sueño al legislador, bueno, asuntos también de elecciones y demás. Seguramente hay otras cosas más importantes que también hay que abarcar y mira, la verdad que... la elección es importante, elegir nuestros representantes en la Cámara de Diputados es importante. Lo que sucede es que este marco extraordinario de pandemia va a incidir de manera sustancial, diría yo, y hoy en día, y te hablo muy estrictamente en términos personales, eso más los objetivos políticos que uno se propone en términos personales hacen que no esté tan abocado a esa cuestión y esté abocada a otras, ¿no? Como la que te he hecho referencia durante la entrevista. Pablo, ha sido muy amable. Gracias por tomarse más de 45 minutos de estar acá sentado con nosotros. Para nosotros es un privilegio, así que estamos contentos de que esté aquí y bueno, seguramente tendremos otra charla para seguir conociendo el trabajo legislativo que viene desarrollando. Cuando ustedes quieran, soy yo el agradecido, lo mejor para ustedes, para vos Pablo, Cristian, Lucía, y permitime mandar un saludo a todos los papás para este Día del Padre que se avecina. Lamentablemente no tengo al mío, pero bueno, quería mandar de corazón a todos aquellos. Muchas gracias, Pablo. Que lo tienen. Muchas gracias. Dale.